Hola, hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar de cómo hacer un plan de desarrollo organizacional. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Mi nombre es Javier Aldana, soy director general de Evolucio y Evolucio es una firma de consultoría y capacitación en temas de gestión estratégica, reingeniería de procesos y desarrollo de capital humano. Que tenemos ya, este año cumplimos 15 años de vida, pues ya dedicados a esto de la consultoría, y pues nos da mucho gusto que estén aquí conectados con nosotros. Vamos a dar inicio entonces con este programa, el cual pues tiene el objetivo pues de conocer un plan, una metodología de cómo hacer ese plan de desarrollo organizacional que promueva el bienestar y la felicidad de los trabajadores. Dos palabras que a lo mejor están de moda, alguien podría decir están medio choteadas, puede ser, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que pues está comprobado científicamente que a medida que un trabajador se siente mejor consigo mismo y que además se siente feliz, pues va a ser mayor, va a ser más productivo y por lo tanto se van a obtener mejores resultados dentro de la organización. Los temas que estaremos trabajando son tres. Primero vamos a hablar de la cultura organizacional de la empresa, hablaremos del bienestar y la felicidad desde la psicología positiva y posteriormente del tema ya de la creación de un plan de desarrollo organizacional. Nos vamos al primer tema de la cultura organizacional y pues bueno, empezamos pues con una pregunta, ¿no? ¿Tú sabes en tu empresa cuáles son los elementos que integran la cultura organizacional? Vamos a abrir una votación y ahí vamos a contestar si sí o si no. ¿Sabes cuáles son los elementos que integran la cultura organizacional? Déjenme ponerles aquí la votación, por favor. Ok, ahí está. ¿Sabes cuáles son los elementos que integran la cultura organizacional de la empresa? Ayúdenme a contestar si sí o si no, por favor. Vamos a dar ahí unos minutos para que contesten. Si sí o si no, sabes cuáles son los elementos de la cultura organizacional que hay en tu empresa. Bien, paramos ahí la votación y tenemos que el 57% de los participantes que contestaron nos dijeron que sí y el 43% nos dijeron que no. ¿Sí? Vamos a ver en qué consiste este tema de la cultura organizacional y a partir de ahí pues vamos a reconocer la importancia que es conocer cuáles son esos elementos que forman la cultura, porque a partir de ellos vamos a poder construir nuestro plan de desarrollo organizacional. Para explicarlo, pues tenemos que separar las dos palabras. Por un lado, saber que la cultura es un conjunto de costumbres, prácticas, maneras de ser, rituales, tipos de vestimenta, normas que determinan el comportamiento de una comunidad, ¿no? Y una organización, pues sabemos que es la integración de dos o más personas que se unen para alcanzar un objetivo común. Por lo tanto, sumando estas dos palabras, pues el significado de cultura organizacional es el conjunto de costumbres, prácticas, formas de ser, rituales, tipos de vestimenta y normas que determinan el comportamiento que hay en una organización, ¿sí? Por ejemplo, hay organizaciones que no puedes escuchar música ni siquiera con audífonos mientras que estás trabajando y mucho menos puede haber música ambiental, ¿no? Y eso pues son políticas, son normas que están establecidas y que de alguna manera marcan lo que llamamos como cultura organizacional. Hay empresas donde los trabajadores tienen que ir de traje, corbata, saco los hombres, traje sastre las mujeres, y hay organizaciones en las que no tienen que ir y pueden ir vestidos como quieran. Hay algunas empresas que dicen, no, pues no pueden ir de chanclas o no pueden ir de faldas cortas o con escotes pronunciados, no sé, hay diferentes reglas o políticas que se establecen dentro de las organizaciones y que forman parte precisamente de esa cultura organizacional. Como ustedes pueden ver ya desde el propio nombre, cuando hablamos de cultura, pues no es algo que se pueda cambiar de la noche a la mañana, es un proceso paulatino en donde se va formando la cultura. Si la empresa tiene mucho tiempo, entonces la cultura seguramente estará muy arraigada y será difícil cambiarla. ¿Sí? Sí se puede cambiar, es cierto, ¿sí? Pero el proceso de cambio a lo mejor no es tan rápido como quisiéramos que esto fuera.
Todas las organizaciones, todas, no hay una que se salve, tienen una cultura organizacional, ¿sí? Aquellos que me dijeron que no conocen los elementos de la cultura organizacional, no es porque no exista una cultura, sino es porque a lo mejor no los tenemos claramente identificados, pero todas, indistintamente del tamaño, indistintamente del tiempo que tengan pues de existencia, tienen ya una cultura organizacional. Y es muy importante conocerla, medirla y saber de qué forma esta cultura impacta a los resultados de la empresa. La cultura organizacional está formada por 10 dimensiones: el sistema de creencias y valores, que son todas aquellas tradiciones, pensamientos y formas de actuar que son aceptadas por las personas que integran a la organización. Aquí es donde vemos, y, o sea, forma parte de esto, la visión, la misión, los valores de la empresa, la política de calidad, esos elementos estratégicos que son parte de la organización. El ambiente empresarial, la forma en la que nos llevamos entre los trabajadores, esas condiciones sociales y psicológicas que caracterizan a la organización, la percepción que tienen los trabajadores sobre el clima laboral. También el tema de socialización y entrenamiento, que es la forma en la que interrelacionan entre sí todos los colaboradores de la empresa, si existe un vínculo o no entre cada uno de ellos. Los sistemas de comunicación, la comunicación generalmente es formal o es informal, nos enteramos de las cosas a través del radiopasillo o nos enteramos de las cosas a partir de estructuras formales de comunicación. El sistema de símbolos, ¿no? Los uniformes que vienen con el logotipo de la empresa, el que aparezca el logotipo por todos lados. Por ejemplo, si ustedes ven un poco aquí el caso de Evolution, pues por todos lados se van a encontrar nuestra marca y eso habla de los símbolos, ¿no? De que queremos proyectar una imagen a partir de estos símbolos institucionales que tenemos como organización. La cooperación y competición, la forma en la que trabajamos, y trabajamos de una forma unida para lograr un objetivo en común o estamos compitiendo entre nosotros para lograr dicho objetivo. La toma de decisiones, si las decisiones recaen en una sola persona o recaen en pues un equipo directivo o tenemos libertad dentro de la empresa para poder tomar nuestras propias decisiones. El sistema gerencial administrativo, la forma en la que llevamos a cabo el control de los recursos financieros, tecnológicos, materiales de la organización, la infraestructura que tenemos, todos esos medios técnicos, servicios e instalaciones que tenemos para poder desempeñar nuestras funciones, y la responsabilidad social, si hacemos o no acciones para ayudar a otros, tanto de manera interna como de manera externa. ¿Sí? Y entonces estos son los 10 elementos que integran una cultura organizacional. Nosotros en Evolucio tenemos 3 herramientas para conocer la cultura. ¿Sí? Aplicamos 3 estudios para que a partir de ahí podamos identificar pues qué es lo que siente, qué es lo que percibe la organización respecto a eso que llamábamos cultura organizacional. Y entonces aplicamos un estudio de clima organizacional, seguramente la mayoría de ustedes o todos saben de qué se trata. Aplicamos un estudio de liderazgo para ver cuáles son los estilos de liderazgo que predominan dentro de la organización, no solamente al director general, sino que también al equipo directivo o a todas aquellas personas que tienen personal a su cargo. Y también hacemos un estudio de personalidad dominante a través de una metodología que se conoce como método DISC. Por efectos de tiempo y por efectos de, pues bueno, la misma dinámica para llevar a cabo el curso, no puedo explicar en qué consiste cada uno de ellos. Sin embargo, me voy a enfocar en el último, que es en el estudio de personalidad dominante. ¿Sí? Y este estudio de personalidad dominante es creado por el que se conoce como método DISC y es creado por William Marston, quien él decía que el comportamiento de la gente es una respuesta a la forma en la que percibimos el entorno. ¿Sí? Y él se plantea 2 preguntas: es cómo te sientes respecto al entorno, si te sientes fuerte o débil, y además cómo percibes el entorno, si los percibes favorable o desfavorable. Y a partir de la respuesta a estas 2 preguntas dependerá nuestro comportamiento. Existe un test no muy grande, pero un test que nos permite saber qué tipo de personalidad dominante. Sin embargo, yo les voy a poner un ejemplo para que sin aplicar el test ustedes puedan determinar cuál es la personalidad dominante que tiene cada uno de ustedes. ¿Sí? Y entonces voy a hacer una simulación. ¿Sí? Imagínate que yo te hago este regalo. ¿Sí? Vamos a suponer, esta envoltura pues es de Navidad, ¿no? Vamos a suponer que estamos en esa época. Te hago este regalo, el regalo tú no sabes qué es lo que hay adentro, es un regalo en el cual pues yo, que soy una persona cercana a ti, pues dediqué tiempo en escoger
algo para comprarte, dediqué tiempo en envolverlo, ¿no? Yo hice la caja, yo hice el moño, no me quedó a lo mejor tan bonito, pero bueno, yo lo hice con todo mi amor y mi corazón para ti, ¿sí? Y en este momento te hago este regalo, ¿sí? Cada uno de nosotros, al momento de hacer el regalo, responde de ciertas maneras. Y hay 4 maneras generales en las que podemos responder, ¿sí? Entonces, cuando te dan un regalo, ¿cómo lo abres? Rompes el papel y el moño, ¿no? Desesperadamente, el moño o el papel no importa, lo que importa es el regalo de la caja. Esa sería una opción. Otra opción es que antes de abrir el regalo lo dejo a un lado y hago una fiesta, ¿no? Voy, te abrazo, te beso, te digo gracias, te quiero mil, etcétera, etcétera, ¿no? Esa sería una segunda manera de responder. Una tercera manera es que el papel y el moño forman parte del regalo, ¿no? Entonces, esta caja, pues no la puedo romper, ¿no? El moño forma parte importante y entonces lo quito con mucho cuidado, Durex por Durex, lo doblo, lo pongo muy bien, lo aplano, lo guardo también dentro de la caja y, por supuesto, saco el regalo, ¿sí? Y la cuarta posibilidad, perdón, es que pues guardo el regalo para abrirlo en otro momento, ¿no? O sea, digo, doy las gracias amablemente y demás, y me voy después a otro lado, ya donde nadie me vea, y abro el regalo. Dime, por favor, vamos a abrir una votación, dime de qué manera respondes tú cuando algún ser querido y cercano te hace un regalo indistintamente de lo que sea. Abrimos la votación y adelante. Hay que ser sinceros y muy honestos en la forma en la que respondemos, ¿verdad? Porque, pues bueno, es importante porque eso es lo que va a determinar de cierta manera nuestra responsabilidad. Perfecto, entonces vamos a ver, ya tenemos, ok, ya nos faltan solamente algunas personas. Entonces, ¿cómo respondes cuando te dan un regalo? Si rompes el papel y el moño y sacas el regalo de la caja, antes de abrir el regalo haces una fiesta, el papel y el moño forman parte del regalo y cuando guardas el regalo para abrirlo en otro momento. Bien, terminamos la votación y vamos a ver los resultados. Esto nos dice que de los que estamos aquí presentes, el 58% piensan que el papel y el moño forman parte del regalo. Después tenemos que el 23% antes de abrir el regalo hacen una fiesta. Después tenemos que el 12% rompen el papel y el moño. Eso no es importante, es basura, ¿no? Y al final sacamos el regalo de la caja. Y el 8% guardan el regalo para abrirlo después, ¿sí? Perfecto, dejamos de compartir el resultado y vamos a ver lo siguiente, ¿sí? Cada uno, de acuerdo a las respuestas que ustedes pusieron, acuérdense de estos colores, ¿no? Aquellos que dicen que rompen el papel y el moño van a ser de color rojo, el que hacen una fiesta va a ser color amarillo, el que el papel y el moño forman parte del regalo color verde, y el azul va a ser el que guardan el regalo para abrirlo en otro momento. ¿Sí? Dice William Marston que las personas tienen estas diferentes personalidades y de acuerdo al color que ustedes identificaron en ustedes, pues es el tipo de personalidad que tienen. Por ejemplo, si yo soy el que rompo el papel, yo tengo una personalidad de dominancia, ¿sí? Soy dominante, también diríamos así. ¿Sí? Si yo hago una fiesta, tengo una personalidad de influencia. Si el detalle, pienso que el papel y el moño son parte del regalo, tengo una personalidad estable. Y si yo guardo el regalo para otro momento, tengo una personalidad de cumplimiento. ¿Sí? Aquellas personas que están, siempre tenemos, como seres humanos, tenemos múltiples personalidades, ¿no? Es decir, tenemos una personalidad que domina, pero también tenemos un poquito de todas las demás. Cuando aplicamos el estudio, tenemos nuestras dos personalidades predominantes, la más fuerte y la que sigue. Si tú tuvieras, por ejemplo, si tú fueras color azul combinado con un color rojo combinado con un color azul, entonces tu enfoque, tu personalidad es mucho pensando en la tarea, ¿sí? Y tienes un pensamiento antagónico. ¿Qué significa eso? Que eres medio terco, ¿no? Como que le neceas a las cosas, como que tú crees tener siempre la razón y nadie más la puede tener y entonces no, aquí abres discusiones simplemente pues porque crees tener la razón, ¿sí? Eso es lo que la personalidad que tienen los rojos. Si tú tienes una personalidad combinada con rojo y con amarillo, ¿no? Es decir, haces también fiesta, pero también pues tienes esta parte de romper rápidamente el papel, eres una persona que tiendes a ser extrovertida y eres una persona además muy activa.
Caso contrario a que si tienes una personalidad azul combinada con verde, es decir, no te gusta tanto abrir, expresar a lo mejor tus emociones y abrir el regalo ahí delante de todos, pero piensas en el detalle, cuidas el papel, el moño y demás, entonces por lo general son personas que son un poco introvertidas y que tienden a ser pasivas, es decir, no les gusta sobresalir por encima de los demás y están como que en un plano secundario, como para que no me vean tanto, ¿no? Y si tienes una combinación entre amarilla y verde, entonces eres una persona que ves el mundo de una manera favorable, eres una persona muy sentimental, muy emocional, te hacen tantito así y lloras. ¿Sí? Entonces, más o menos podemos ir viendo cómo va dándose este tema de la personalidad simplemente a partir de la forma en la que abrimos un regalo. Seguimos hablando de esto. ¿Sí? Por ejemplo, si yo soy color rojo, ¿sí? Porque yo en mi caso concretamente soy rojo, ¿verdad? Tengo una personalidad dominante. Y entonces yo tengo un tono de voz fuerte, generalmente claro, a través del hablar genero confianza, voy muy rápido, de repente me dicen, oye, hablas rapidísimo, ¿no? Mi volumen es fuerte, denoto energía, mi lenguaje corporal es que utilizo el contacto directo, visual, señalo, me aproximo, ¿sí? Y esa es la forma en la que actúa una persona que tiene una personalidad roja o dominante. Tenemos personas con color amarillo, son personas animadas, amigables, dan grandes explicaciones, te echan unos rollos tremendos, ¿no? Cambian de tema constantemente, te explican todo así con un nivel de detalle amplísimo. A veces hablan fuerte, a veces hablan casual. Es aquella persona que tú escuchas su risa a lo largo, a lo lejos, ¿no? Y ya sabes quién es. ¿Sí? Sonríe demasiado y utiliza muchos gestos. Es muy expresivo con los ojos, con la boca, con la cara, con las manos, etc. Si tú eres una personalidad de tipo verde, tipo estable, ¿sí? Entonces por lo general tú eres una persona que habla de forma baja, o sea, con un tono de voz bajo, muy cálido, orientado al detalle, ¿sí? Es una persona que tiene un volumen suave, melódico, parece que estás cantando cuando estás platicando, tienes pocos ademanes, eres relajado, no muestras tan fácilmente tus emociones. Y si eres una persona con personalidad azul, entonces eres una persona monótona, precisa, muy concreta, lo que va, nada de rollos, lo que concreto, lo que quieres. Eres una persona fría, distante, tu volumen es bajo, deliberado, ¿no? Parece que estás como muy totalmente monótono lo que estás hablando. Hay muy poco movimiento de las manos, eres reservado y prácticamente no hay contacto, ¿no? Eres de las personas que guarda su espacio corporal, la gente no se puede acercar como en la Susana distancia, ¿no? A 1 metro o más de distancia, y pues es una persona que así te sientes bien, que si alguien invade tu espacio, te sientes invadido, ¿no? Entonces, con esto más o menos nos empezamos ahí a conocer de cómo somos cada uno de nosotros. Otra vez un poco esto de la combinación, ¿no? Si es una combinación entre azul y rojo, pues es una persona orientada a la tarea, frío, distante, muy puntual, muy preciso en el uso del tiempo, muy pensativo, siempre estás como que tratando de encontrar soluciones a los problemas o cosas nuevas de hacer las cosas, eres una persona creativa. Si eres lo contrario, pues en lugar de estar orientado a la tarea, más bien estás orientado a la gente, no te importa que la tarea se cumpla, sino más bien lo que te importa es que las personas estén bien. Eres una persona cálida, muy cercana, eres muy impuntual, ¿no? Preciso en el uso del tiempo y eres una persona muy sentimental. Si tu combinación es azul con verde, entonces actúas muy lento, eres prevenido, introvertido, siempre preguntas las cosas, necesitas tener mucha información, estás tú piensas o sientes que todo el mundo te va a poner un 4, ¿sí? Es una persona que utiliza el razonamiento lógico para tomar sus decisiones. Y si eres lo contrario, es decir, entre rojo y amarillo, entonces eres una persona que actúas muy rápido, te arriesgas, eres directo a lo que vas, eres muy extrovertido, le gusta dirigir a la gente y eres muy intuitivo. ¿Sí? Entonces aquí, si ustedes se fijan, la mayoría de ustedes, vamos a suponer que todos nosotros estuviéramos en una misma organización, podemos ver que pues bueno, la personalidad dominante que tenemos la mayoría en este grupo es la personalidad de color verde. ¿Sí? Es decir, podemos ser una combinación, o sea, acuérdate que tenemos dos personalidades dominantes. La verde es la que domina, pero podemos estar un poquito algunos del lado azul y otros un poquito del lado amarillo. ¿Sí? Me están haciendo aquí una pregunta, dice, ¿cuál es la combinación más acertada? La verdad es que no existe, o sea, no hay una respuesta al respecto. ¿Sí? Lo que sí pudiese haber es una combinación.
Imagínate, esto lo puedes traducir a tu pareja, por ejemplo, o a tu familia. Imagínate que tú eres color rojo y tu pareja también es color rojo. ¿Sí? Eso es una combinación muy complicada porque los dos van a querer tener siempre la razón, los dos van a querer siempre decidir, los dos van a querer siempre mandar, y entonces lo más probable es que hay un choque importante con todo eso. ¿Sí? Para una personalidad roja, si me preguntas cuál es la combinación ideal en una pareja o en una relación cercana, sería el opuesto, es decir, una personalidad verde, porque el verde pues simplemente pues, no le interesa ser el centro de atención, entonces le va a dar como el poder, el peso a la persona roja para que él decida, ¿no? El verde está contento dejando que los otros decidan. ¿Sí? Y lo mismo pasaría entre el azul y el azul y el amarillo, ¿no? Imagínate una pareja, una pareja en la que al azul pues, no le gusta ir a fiestas, no le gusta relacionarse con otras personas, y el amarillo quiere organizar fiesta todo el tiempo, ¿no? Eso podría provocar también ciertos conflictos, ¿sí? Entonces, no es que sea una combinación mejor que otra, pero sí es importante conocer desde una organización, pues cuál es la personalidad que tiene la mayoría de las personas para que desde ahí podamos hacer nuestro plan de desarrollo organizacional que promueva la productividad y un mayor desempeño para lograr mayores resultados dentro de la empresa. ¿Sí? Yo no sé por qué, pero en México, ¿sí? Ahí existe mucho la combinación entre el jefe rojo, ¿sí? Una combinación entre el rojo y el azul, ¿sí? Personas que son muy metódicas, personas que tienen un alto nivel de liderazgo, personas que son muy fuertes, muy agresivas, a lo mejor en su forma y en su trato a los demás, y tenemos que el resto del personal operativo, administrativo y demás, tiene una personalidad tirándole a verde. Eso lo encontramos mucho en las empresas mexicanas. La verdad es que no tengo tampoco un motivo concreto por el cual sucede eso, pero bueno, esta es una realidad que hemos visto a través del tiempo. Rosy Reyes nos dice, yo creo que depende del lugar, es la personalidad dominante que sale. En mi relación personal soy verde, en el trabajo soy entre verde y rojo, depende del tema. Yo te diría aquí un poco, Rosy, que no es tanto que tengas una personalidad diferente para cada lugar en el que te encuentres, ¿no? Tu personalidad es tu personalidad y esta existe en cualquier lugar en el que interactúes. Lo único que sí es que a través del tiempo nos han enseñado, y para eso podríamos hablar de inteligencia emocional mucho tiempo, ¿sí? Nos han enseñado a ocultar nuestras emociones, ¿sí? Y a no expresarlas. Y entonces como que los verdes y los amarillos nos quedamos siempre con muchas ganas de expresar lo que somos, ¿sí? De expresar lo que sentimos. Y al azul y al rojo no le interesa lo que somos, ¿sí? Lo que sentimos. Y entonces, laboralmente hablando, pues hay un choque ahí entre esta parte sentimental y emocional. Los de arriba son muy racionales y los de abajo son muy emocionales, ¿no? Y entonces, pues ahí hay como que cierto conflicto, y por eso es que como nos enseñaron a no expresar nuestras emociones y al rojo no le interesa lo que sientes, ni al azul tampoco, entonces pues hemos aprendido a reservarnos un poco. ¿Sí? Pero no es tanto de que yo sea una personalidad diferente. A lo mejor hemos creado máscaras en nosotros mismos, barreras que nos ponemos para no expresar realmente lo que sentimos y lo que somos. ¿Sí? Ahora bien, hay diferentes tipos de trabajadores, cada uno tiene una personalidad diferente, y entonces a lo que nos lleva este estudio es decir, bueno, si yo soy de color rojo, ¿sí? Y voy a hablar como mi cliente, como el trabajador, ¿sí? Pues es una persona que no le gusta perder su tiempo, normalmente hace muchas cosas a la vez, le gusta provocar, o sea, a ver hasta dónde aguanta la otra persona, insiste sobre los hechos y las cifras. Si tú no llegas y le demuestras a tu jefe que tienes los resultados concretos, pues mejor ni llegues, ¿no? Domina la situación o la torna a su ventaja, siempre tiene la razón, siempre tiene el mando y el poder de su lado, y su escucha es muy selectiva. En el momento que tú ya empezaste a echarle rollos y demás, en ese momento deja de escuchar. Si te encuentras con una persona, un trabajador rojo, tienes que ser breve y profesional, no pierdas ni un segundo en fórmulas enredadas, no inicies discusiones de tipo personal, guarda una distancia cordial al igual que tu lenguaje corporal y déjale dirigir el encuentro, ¿no? Entonces, aquí te doy una serie de ideas de qué hacer cuando te enfrentas con una persona que tiene una personalidad de color rojo o dominante. Si te encuentras con alguien amarillo, esa persona va a ser amigable y comunicativo. Le gusta hablar, intercambiar bromas e historias personales. Es muy fiel, es la persona más leal que puedes imaginarte. Le gusta utilizar productos modernos
causa la impresión de que siempre es muy positivo y está de acuerdo con casi todo lo que le digas, ¿no? Esta persona amarilla te va a decir que sí a, siempre, a todo, siempre te va a decir que sí. ¿Por qué? Porque no le interesa generar conflictos. Aunque no esté de acuerdo, aunque no le guste, lo que sea, te va a decir que sí, porque lo que quiere es mantener una buena relación contigo. Si tú tienes un compañero de trabajo amarillo o una persona a tu lado amarillo, pues hay que ser amigable y entretenido. Comparte tus contactos, ¿no? Imagínate una relación personal, te encuentras con uno de tus amigos que es amarillo, pues fíjate que yo tengo un amigo que hace tal cosa, te voy a pasar sus datos y demás, ¿no? A los amarillos les encanta todo eso porque eso significa que estás pensando en ellos, que los quieres y que quieres compartir tus cosas. Haz una prueba de flexibilidad, ¿no? Ve hasta cuánto aguanta. El amarillo decíamos que si le haces así llora, son muy sensibles. Entonces, dependerá de tu propia personalidad, pero es bueno como que prueba a ver hasta dónde aguantas sin que dañes la dignidad y las emociones de la persona, pero esto te va a permitir conocer un poco más al trabajador. Acepta el hecho de que se salte de un tema a otro. ¿Cuántas veces nos llega una persona ahí a nuestro lugar de trabajo y nos empieza a platicar de miles de cosas? Tú tienes mucho trabajo, muchas cosas que hacer y esta persona está hable y hable y hable y hable, ¿no? Y se va de un tema y se va a otro y así se la pasa todo el tiempo. La persona verde, si tú eres una persona verde, seguramente vas a ser tímido, quieres ser amigo de la gente, ¿no? Amigo de todos. Eres una persona muy orientada a las tradiciones, la familia, a los amigos, y esto que quizás es porque el mexicano, digo, la mayoría de las personas somos así, da la impresión de que no está seguro de sí mismo y es una persona muy reflexiva, ¿no? De repente le dices algo y se queda pensando. Está reflexionando. No es aquella persona que automáticamente te dice algo, te da una respuesta al respecto. Si tú te encuentras con un verde, realiza los esfuerzos necesarios para ganar la confianza, visítale varias veces, no lo vas a lograr convencer de la noche a la mañana, y cuéntale algo personal sobre ti mismo. A los verdes les encantan las historias personales. Y si eres una persona azul, ¿sí? Pues el azul tiene necesidad de mucha información y pruebas, ¿no? Los azules, por ejemplo, son los que leen todas las letritas chiquitas de los contratos, los manuales de la televisión, del refrigerador, de todo, de cómo lo van analizando, da todo el máximo detalle, necesitan tener las garantías, necesitan tener mucho tiempo para los detalles, por lo general no hablan mucho, son desconfiados, exigen los documentos de la presentación por escrito, mantienen el encuentro siempre en un plano formal, a él no le vas a hablar de cosas personales ni le vas a echar rollos, siempre hay una formalidad muy grande, causa el efecto de ser conformista, inamovible y aburrido, y además toma muchas notas, ¿verdad? Por ahí seguramente hay muchos azules que están tomando nota de todo lo que yo estoy diciendo, a pesar de que les voy a mandar la presentación al final del webinar, ¿no? Si te encuentras con un azul, hay que convencerlo gracias a tu competencia y fiabilidad, no te le acerques mucho, no pierdas el tiempo con temas de orden personal y tampoco inicies conversaciones triviales, ¿sí? Entonces esto nos lleva a pensar y a saber que existen personas diferentes, ¿sí? Y al existir personas diferentes, no podemos tratar a todos de la misma manera, ¿sí? De repente como que nos hemos quedado, en México principalmente, o en los países subdesarrollados, nos hemos quedado un poquito en el pasado, donde desarrollamos estrategias de recursos humanos para todos. Y las estrategias que hacíamos, esos planes de acciones que hacíamos supuestamente para motivar al trabajador para que se quede dentro de la empresa, son actividades tan generales y además pensando en mí, que yo las determiné, lo que a mí me gustaría, ¿no? Y ese es el principal error que podemos cometer, ¿no? Siguiendo con el ejemplo del regalo, les platico, a los verdes les va a gustar, ¿sí? Que mi mamá, por ejemplo, está muy enojada con sus nietos. ¿Sí? Y la razón de esto es porque cada vez que les regala algo, ya sea en su cumpleaños, en Navidad, en algún momento especial, pues mi mamá pues, lo hace con todo el amor del mundo. Al momento de regalárselos, pues resulta que mis hijos, o por ejemplo mis sobrinos, pues no usan lo que la abuela les regala. ¿Sí? Y entonces la abuela se enoja y dice, ya no te vuelvo a regalar nada, ¿no? Y a partir de ya hace algunos años, dice, ¿sabes qué? Mejor te doy dinero, cómprate lo que quieras. ¿Sí? El amarillo y el verde dirían, no, ¿qué chiste tiene eso, no? Porque el chiste de dar un regalo es, pues, el escogerlo, el envolverlo, etc., ¿no? Y entonces ahí mi mamá está cometiendo un error. Y el error que comete mi mamá es que ella está pensando en el regalo de acuerdo a lo que a ella le gusta. ¿Sí? Y se desvive por comprar el regalo, que mi mamá es verde, ¿no? Y entonces mucho el detalle, se desvive por ello, los envuelve, bla, bla, ¿sí? Pero al final, pues a la gente que le regaló el regalo no le gusta. Y entonces mi mamá se siente defraudada, se siente frustrada, se siente enojada, no lo sé,
¿sí? Y eso hace pues que las cosas, pues que al final, pues sí, qué buena onda la abuela, pero la abuela me regala cosas que a mí no me gustan. Parece que ni la abuela me conoce, dirían los nietos. ¿No? Nos están haciendo aquí una pregunta, déjame ver, dice, las letras están relacionadas al human side, es decir, la D está relacionada al drive o al empuje. No, son dos cosas totalmente diferentes, Francisco, son dos estudios diferentes y pues la D simplemente tiene que ver con la personalidad dominante, ¿no? O sea, un poquito tratando las letras van un poquito relacionadas con las características que tiene cada uno de las personalidades, ¿sí? Entonces, el error que cometemos en las empresas es que hacer las cosas que a nosotros nos gustarían, ¿no? Entonces, imagínate que yo soy una persona de personalidad roja, no me gusta socializar, ¿no? Y roja con azul, no me gusta relacionarme tanto con la gente, y entonces, pues, no hacemos nada. ¿Por qué? Porque esa es mi personalidad, esa es mi forma de ser, ¿sí? Y al no hacer nada, pues entonces los trabajadores lo que piensan, pues este cuate está traumado, este cuate está frustrado, no tiene sentimientos, es un aburrido, y empezamos a criticar arduamente, y además eso nos hace no estar tan a gusto dentro del trabajo, y al no estar a gusto, pues nos hará pensar en irnos o querernos ir como que a otro lado, ¿no? Entonces, lo que tenemos que buscar, ¿sí? Es ver qué es lo que nos hace feliz a los trabajadores. Yo te preguntaría en este momento, ¿en dónde te gustaría estar en este momento? ¿No? Yo me imagino que te gustaría estar en otro lado, diferente al webinar, ¿sí? Y te pregunto, ¿sí? Piénsalo ahí contigo, ¿sí? Piensa en dónde te gustaría estar en este momento. Seguramente, ¿sí? Más bien te preguntaría, ¿pensaste en tu trabajo? Contéstenme sí o no. Ok, damos un ratito más a que nos contesten. Ok, ok. Bien, vamos a detener ahí la votación, ¿sí? El 52% nos dice que sí y el 48% nos dice que no, ¿verdad? Muy bien, seguimos adelante, dejamos de compartir y, bueno, en este momento, digo, seguramente la respuesta es diferente, un poquito por lo que estamos viviendo de la contingencia, y pues bueno, todos queremos ya regresar, ¿no? Estar activos, ya nos aburrimos estar en casa, estamos ansiosos, preocupados, frustrados y demás, y por eso queremos regresar al trabajo, ¿no? Pero si yo hiciera esta pregunta en un periodo normal de actividades, yo les podría decir que más del 90% me diría que no, ¿sí? Y solamente el 10% o menos me diría que sí pensó en su trabajo. ¿Sí? Y entonces imagínate que tú quieres hacer acciones para motivar a tus trabajadores y tus trabajadores no piensan en el trabajo, porque el trabajo pues es algo que lo tienen que hacer a fuerza, a lo mejor, es algo que a lo mejor no les motiva o no les entusiasma tanto porque no siempre trabajamos en el lugar que queremos trabajar y eso se vuelve muy complejo. Dice por ahí que el 80% de los mexicanos somos infelices y la razón por la que somos infelices es porque hacemos cosas que no nos gusta hacer. ¿Sí? Es decir, que el 80% de los trabajadores que tenemos en la empresa, pues no tienen un sentido de bienestar y de felicidad alto que les permita sentirse plenos y seguir adelante. Y entonces hay que ver qué es el bienestar y qué es la felicidad. El bienestar simplemente pues, se logra cuando existe un nivel de salud alto que reduce al mínimo la posibilidad de ponerme enfermo. Es mi capacidad para llevar una vida feliz y equilibrada. No solamente tiene que ver con cuestiones físicas, materiales y demás, sino que también está relacionado con el componente intelectual, emocional, social, ambiental y espiritual. La felicidad es cuando nuestra vida satisface plenamente todas nuestras necesidades, nos sentimos bien, nos sentimos contentos y realizados por todo lo que hacemos. Es un sentimiento de satisfacción el que nos hace creer que la vida es como debe de ser, ¿no? Hoy, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros, podría poner otra pregunta por ahí, pero no lo voy a hacer, cuántos de nosotros podríamos pues estar frustradísimos, enojados con la vida y con nosotros mismos porque estamos encerrados en casa? ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros vemos al revés? Oye, es una oportunidad maravillosa para estar con la familia, es una oportunidad sensacional para hacer cosas que no hacía anteriormente, ¿sí? Una oportunidad mágica para poder introspectar y estar dentro de mí, pensar qué es lo que he hecho, qué es lo que quiero hacer para el futuro, ¿sí? Entonces, ¿cómo percibes? William Marston nos decía, ¿cómo percibes el mundo? ¿Sí? ¿Lo percibes como que todo es medio negro, medio gris?
o lo percibes que el mundo es de colores. Esa percepción es la que te hace sentir que eres feliz o que no eres feliz. Por lo tanto, la felicidad es la experiencia de la alegría, satisfacción o bienestar positivo, combinados con una sensación de que la vida de uno es buena, significativa y que vale la pena. El problema que tenemos en recursos humanos es que pues, los trabajadores no se sienten felices en la mayoría, el 80%, por su vida personal y mucho menos por su vida laboral. ¿Sí? Entonces, tú quieres tener trabajadores motivados, trabajadores contentos, pues hay una tarea enorme que tenemos que hacer. ¿Sí? A quienes reciben el blog cada semana, por ahí el lunes pasado, mandamos ahí un blog donde hablábamos del bienestar y la felicidad en contra de lo que pues hoy un poco el presidente de la República quiere hacer al decir que en lugar de medir el Producto Interno Bruto va a medir el bienestar y la felicidad. Y la verdad es que hay muchas cosas que hay que analizar en ese sentido. No vamos a entrar en temas políticos para no complicarnos la existencia, pero en realidad tiene parte de la razón. ¿Sí? Y la razón que tiene es que los mexicanos necesitan sentirse bien, necesitan estar felices para que entonces puedan generar Producto Interno Bruto. ¿Sí? Si lo traduces, eso es una empresa. ¿Sí? Si tus trabajadores están contentos, satisfechos consigo mismo, no con la empresa, consigo mismo, ¿sí? Se sienten plenos, se sienten desarrollados, en ese momento van a dar todo de sí y por lo tanto van a obtener mejores resultados y por lo tanto mayores beneficios. ¿Sí? Y entonces para poder encontrar la verdadera felicidad, lo que tenemos que saber es cuál es el sentido real de nuestra vida. ¿Sí? ¿Para qué venimos? ¿Por qué existimos? Y en el momento que lo sabemos, en ese momento cambia totalmente nuestra percepción de las cosas. No es fácil porque esto requiere coraje, valentía, confianza y además una dosis muy alta de fe. Hemos vivido en un mundo donde pues, nos han cortado las alas de cierta manera, por conveniencia política, económica, por lo que tú quieras. ¿Sí? Hoy reconocemos que tenemos que despertar totalmente ante una nueva forma de ver las cosas. Esta pandemia, este encierro nos hace ver eso. ¿Sí? Nos hace sentir, añorar que somos libres, que podemos tomar nuestras propias decisiones, que podemos caminar y podemos lograr hasta donde nosotros queramos, pero no es fácil. Tenemos que, de cierta manera, empujar como empresa, hay que empujar a los trabajadores para que esto suceda, que el trabajador entienda cuál es su sentido de vida y de qué manera su trabajo dentro de la empresa le ayuda a lograr ese sentido de vida. Pregunta, ¿en tu empresa se realizan acciones para impulsar el bienestar y la felicidad de los trabajadores? ¿Sí o no? ¿Se realizan acciones dentro de tu empresa? Ok. Vamos a ver, vamos a dar un poquito más de tiempo. Ok, cortamos ahí la votación y dice que el 75% dicen que sí y el 25% dicen que no. ¿Verdad? Bien, vamos a ver qué tipo de acciones realiza las empresas que nos dijeron que sí y los que no, pues bueno, es algo importante. Alejandra nos dice, a mí me encantó, ¿qué hago? Me divierte. Las personas no hacen eso porque los jefes creen que les quitan autoridad, necesitan ser jefes autoritarios y aplastar a todos a su antojo. Y Alejandra dice, soy independiente. ¿Eh? Ok, es parte, pues decíamos hace rato, parte de la cultura mexicana es que por lo general los jefes han aprendido a ser autoritarios. Hemos vivido en una cultura medio militarizada donde lo que dice el jefe es lo que se hace. Lo que está demostrado a nivel mundial es que eso ha dejado de funcionar. ¿Sí? Hoy es mucho mejor obtener resultados si lo haces a través de una manera diferente de liderar dentro de la organización. Pero precisamente por eso es interesante medirlo, ¿no? Porque esto fue lo que forma la cultura organizacional. Hay empresas en donde el jefe es el único que toma decisiones. Y cuidado, opines, si hables algo porque el jefe te ve feo, ¿no? Eso forma parte de la cultura. Entonces, a partir de eso es como tenemos que... pues que tenemos que actuar, que modificar un poco la manera en la que hacemos las cosas para que pues las hagamos y obtengamos resultados diferentes. ¿Sí? Santo Tomás nos dice, pues es simple, no son empleados, son colaboradores. ¿Sí? Ok, perfecto, muy bien, Santo Tomás. Bien, seguimos. Vamos a crear un plan de desarrollo organizacional. ¿Sí? Primero hay que reconocer, y eso también es un cambio bien importante que tiene que empezar desde la cabeza hacia abajo, ¿sí? Es el reconocimiento de que el rol del Departamento de Recursos Humanos, ¿sí? Es uno de los elementos más importantes que existe en la gestión de una empresa.
su papel es totalmente activo. Me lo tengo que querer yo, que estoy en recursos humanos, y tengo que convencer a todos los demás de que eso así suceda, de que eso así es. ¿Sí? Tenemos que cambiar nuestra perspectiva de que recursos humanos no solamente se encarga de la administración de personal, controlar altas, bajas y cambios. No, ese es un pedacito de su función, pero hay una función mucho más grande que es precisamente esta de pues hacer que las personas dentro de las empresas jueguen un papel totalmente activo. ¿Sí? Por lo tanto, recursos humanos debe de orientar el desarrollo de los colaboradores, promover la gestión del conocimiento crítico y el aprendizaje colectivo, implementar beneficios de actividades de bienestar para atraer y fidelizar a los mejores talentos. Debe también enfocarse mucho a los logros y estos estarán sustentados por el comportamiento y liderazgo de los colaboradores y para esto debe de haber un programa. Ese programa debe tener esfuerzos de fidelización interna, hacer que la gente se quede dentro de la empresa y que además hable muy bien de ella. Debe de promover estrategias de comunicación y además hay que crear un dinámico plan de beneficios y reconocimientos. Por lo tanto, para que todo eso suceda, ¿sí? Recursos humanos tienen la obligación de implementar una estrategia organizacional a través de las personas. ¿Sí? No pensando que son un recurso X, no pensando que son la lata que todos los días recibimos de quejas y de miles de cosas, ¿no? Sino pensar que son recursos vivos e inteligentes que son capaces de llevar el éxito de la organización. Sin ellos, sin las personas, no hay utilidades. ¿Sí? Por más que queramos, podemos tener miles de clientes, podemos tener el mejor producto del mundo, podemos hacer muy bien el servicio, podemos tener toda la tecnología y la infraestructura necesaria, pero si no tenemos personas vivas e inteligentes, no vamos a lograr absolutamente nada. Y eso es algo que tenemos que cambiar. ¿Sí? Hay que administrar a las personas viéndolas como agentes activos y proactivos, ¿sí? Que además todos tienen algo que aportar, algo lo que sea, tienen algo que decir a través de su creatividad y de sus propias habilidades. Por lo tanto, hay que pensar que son únicos, dinámicos, responsables y trascendentales. ¿Sí? Son personas. ¿Sí? Y como personas los tenemos que tratar. Y ya vimos en la cultura organizacional, simplemente a través del ejercicio que hicimos de las personalidades, pues que somos diferentes. Y entonces tú no puedes esperar que yo actúe o que yo haga las cosas como tú quisieras que las hiciera. ¿Por qué? Porque soy diferente, porque tengo una personalidad diferente, porque pienso diferente, tengo una formación diferente y soy diferente a todos los demás y por lo tanto me tienes que tratar de manera única. Un modelo de gestión de recursos humanos realmente está centrado en 3 características. Respeta a los trabajadores en su diversidad, busca la coherencia de su desempeño con los objetivos empresariales y garantiza una gestión transparente y respetuosa de sus derechos humanos y laborales. ¿Sí? Y por lo tanto, nuestro plan de desarrollo organizacional tendrá que estar centrado en estas 3 características. Pregunta, ahora en mi empresa tenemos claro y asumimos que el rol del Departamento de Recursos Humanos va más allá de la administración de personal, ¿sí o no? Es claro en tu empresa, no estoy pensando, no pienses nada más en ti, piensa en la organización. ¿Sí? Es claro este rol y realmente vivimos y lo asumimos como tal de que no solamente nos encargamos de las altas, bajas y cambios, ¿sí o no? Bien, paramos la votación ahí y nos dice que el 74% dice que sí y el 26% dice que no. Perfecto, seguimos. Bien. Entonces, ¿qué hay que hacer para hacer un plan de desarrollo organizacional? Lo primero que tenemos que hacer es hacer una recolección y análisis de datos, aplicar una serie de estudios, hay muchos, yo les digo, yo aplico esos 3 estudios, clima organizacional, liderazgo y personalidad dominante, con el propósito de saber qué está pasando dentro de la organización, cómo percibimos a la organización desde la perspectiva de cada uno de los trabajadores. Siguiente punto es hacer un diagnóstico organizacional, ¿ok? Con esos resultados, pues vamos a traducirlos en información que nos permita tomar decisiones, identificar cuáles son las preocupaciones y problemas que tienen los trabajadores para que a partir de ahí podamos ver qué sucede dentro de la empresa que ya existe y buscar formas de cambiar la manera de hacer las cosas para lograr mejores resultados. Entonces, hacemos un diagnóstico organizacional. Y el tercer punto es hacer una acción de intervención, ¿ok? Ya sabemos cómo estamos, ya sacamos una fotografía, ahora lo que tenemos que hacer es, pues,
determinar qué vamos a hacer y qué es lo más apropiado para solucionar los diferentes problemas organizacionales particulares que haya dentro de la empresa. Y por último, hay que evaluar si los resultados de esas acciones pues modificaron de cierta manera la percepción de los trabajadores, que van a orillar a que poco a poco vaya cambiando la cultura organizacional. Una metodología muy sencilla que pues vamos a ver de cierta manera cómo funciona. ¿Sí? Pregunta, en mi empresa tenemos un programa de desarrollo organizacional que impulse el crecimiento y la productividad de los trabajadores, ¿sí o no? ¿Ok? ¿Sí tenemos o no tenemos un plan que impulse el crecimiento y la productividad de los trabajadores? ¿Sí o no? Perfecto, paramos ahí la votación y me dice el 67% no lo hay y el 33% sí lo tiene. Bien, bueno, esto también es una realidad, la mayoría de las empresas no lo tienen. Yo me imagino que muchos de ustedes pues están aquí en este webinar porque tienen esa intención o tienen ese proyecto establecido de crear un plan de desarrollo que impulse precisamente este crecimiento y productividad de los trabajadores. Les voy a platicar una experiencia, un caso de éxito que pues considero desde mi perspectiva que es lo que mejor me ha tocado vivir el momento de trabajar en esto de la consultoría. ¿Sí? Una empresa me contrató para hacer la planeación estratégica, nada que ver con este tema de desarrollo organizacional, es otro proyecto diferente, con el fin de ayudarles a definir el rumbo de la organización. Cuando llego a esta empresa me encontré con muchas sorpresas. Primero voy a hablar de una parte dura, ¿sí? de indicadores y de resultados concretos, y me encuentro, en forma resumida, ¿sí? que esta empresa tiene un 0.10% de rotación de personal anual, ¿no? Ustedes sabrán si esto es alto o si es bajo, yo digo que es muy bajo, es nada prácticamente, que de rotación de personal. Y en los tiempos modernos, donde los jóvenes millennials no están más de un año dentro de la empresa, donde tenemos muchos cambios y mucha rotación por miles de motivos, pues esta empresa no los tiene. Existe un sentido de pertenencia de parte de los trabajadores muy alto. Prácticamente yo no encontré a nadie, estuve interactuando con muchas personas y a todos se les veía un sentido, un compromiso muy fuerte dentro de la organización que se veía reflejado a través de su trabajo. Un reconocimiento de la sociedad de la empresa, todo el mundo los conoce y todos los jóvenes quieren trabajar ahí, ¿no? Es impresionante porque el taxista que me llevó del aeropuerto a la empresa me dijo, cuando le dije que iba a tal organización, me dice, wow, esa empresa es lo máximo. Yo conozco a mucha gente que ha trabajado ahí y todo el mundo dice que los tratan muy bien, que es maravilloso trabajar ahí. En el hotel también me hicieron la misma referencia. En el aeropuerto venía con una persona, en el avión, en el vuelo de Monterrey hacia ese lugar, pues venía sentada junto a mí una persona de esa ciudad y cuando me preguntó que a qué iba, ya le platiqué y me dijo, wow, esa empresa es lo máximo. ¿No? Y se ve reflejado en un crecimiento promedio del 20% en los ingresos en los últimos 5 años. Ya quisiéramos muchos de nosotros tener estos resultados. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Qué acciones hace la empresa para lograr eso? ¿Sí? Antes de eso me voy a rezar tantito, ¿sí? Y les voy a contar un poco la historia. ¿Sí? El director general esta empresa tiene más o menos ya como 20, 25, a lo mejor más años, ¿sí? Y el director general heredó de su padre, pues esta empresa. Y cuando él la hereda, solamente él recibió una camioneta, recibió una casa, que era donde estaba la oficina, donde estaba la bodega y además ahí vivían, y pues prácticamente, y una marca, ¿no? De ciertos productos que distribuían. Eso era lo que recibió. A lo largo de este tiempo, él ha formado una empresa que hoy está formada por cerca de 250 trabajadores. Yo le preguntaba, bueno, ¿cuál es la clave o qué es lo que has hecho para lograr precisamente estos resultados? Y él me platicó lo siguiente, que además yo lo pude ver en concreto. ¿Sí? Por un lado, tenían un programa educativo para ingenieros en formación y este programa realmente fue el que detonó todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta en la ciudad en la que estaban que de cierta manera les tocó llegar ahí, porque ahí fue donde los abuelos crearon la empresa, ¿no? Pues no había tantas personas calificadas para poder llevar a cabo el trabajo que hacían en esta organización y por lo tanto tenían que traer de fuera, de otras universidades en diferentes estados, a ingenieros para que se formaran dentro de la empresa.
A partir de ahí dijo, ok, bueno, además era una ciudad donde, ahorita les voy a decir más o menos dónde está, pero pues donde la violencia y la inseguridad y demás, pues ha sido un tema muy importante. Y por lo tanto, entonces lo que decidieron hacer es construir instalaciones tipo hotel, donde pusieron habitaciones, construyeron una alberca, una cancha de fútbol, cancha de básquetbol, para que las personas, esos estudiantes que venían de fuera, también sus clientes, sus proveedores, por ejemplo, yo llegué y me hospedé en lugar de en un hotel diferente, me hospedo en estas instalaciones, que para cuando alguien requiera ir a la empresa. Por otro lado, existe un premio anual de innovación. ¿Sí? Todos los años hacen un premio donde en el aniversario de la empresa, pues hacen la premiación del mismo, donde se le da la oportunidad a los trabajadores para que innoven, ya sean productos o en procesos. Y lo que me sorprende fue la cantidad, porque me tocó vivir la premiación, por ejemplo, y la presentación de los proyectos, pues hubo más o menos 30 proyectos en este periodo anual que presentaron los trabajadores, donde a través de una metodología se apuntaban y todo lo demás. Pero lo más interesante es que no había ningún premio, ¿sí? O el premio simplemente era un papelito, un trofeo, por así decirlo, ¿sí? Y el reconocimiento público de todo el personal, donde se les aplaudía por por haber participado, por un lado, y además por haber ganado el premio a la innovación. El reconocimiento a los trabajadores mediante la colocación de placas con su fotografía en diferentes espacios de la empresa. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, que las habitaciones de estas instalaciones que construyeron, cada una tenía el nombre de un trabajador, así se llamaba, ¿no? Se llamaba, por ejemplo, Adriana Rosillo, ¿no? Y entonces tenía ahí una placa con su fotografía, un poquito su perfil curricular, el tiempo que tenía trabajando en la empresa y la razón por la cual la estaban reconociendo a partir de ese momento. Y así todas las instalaciones, todas las salas de juntas tenían el nombre de un trabajador, había una capilla dentro de la misma que también tenía un nombre, la cancha de fútbol, la cancha de básquetbol, la alberca, los salones, todas las oficinas tenían el nombre de un trabajador y era una manera de reconocer el trabajo y el tiempo que le han dedicado. ¿Sí? Más acciones, préstamo de las instalaciones de la empresa a los trabajadores para convivencia familiar. Los fines de semana era abierto para todos los trabajadores, el domingo principalmente o el sábado después de la jornada laboral, ¿sí? Abierto para que la gente fuera a nadar, ¿sí? Para que la gente fuera a jugar, había unos juegos infantiles por ahí, ¿sí? Y también para la organización de eventos, fiestas infantiles, 15 años y bodas. ¿Sí? El dueño me decía, bueno, yo ya tengo las instalaciones, no me cuesta nada prestárselas. Al contrario, les quito un problema de encima. ¿Por qué? Porque tienen que estar pensando cómo pagar los 15 años de la hija. Aquí no, aquí yo les presto todo. No tienen que pagar absolutamente nada. Ya está todo, ellos lo hacen. ¿Sí? Adquisición de instrumentos musicales para que los trabajadores formaran una banda que tocaban los eventos de la empresa, posada, aniversario, en eventos de los trabajadores y además vendían sus servicios por fuera. Entonces yo llegaba como trabajador, oye, yo toco la guitarra a lo mejor, ¿no? Y entonces pues la empresa tiene toda la infraestructura y además hay una banda, entonces yo me puedo integrar a la banda en los eventos de aniversario, en toda la posada, en todos los demás. La banda toca, además digo, es una empresa de Sinaloa y entonces pues ahí son bien fiesteros, imagínense la banda sinaloense y demás, pues ahí la banda de la empresa tocando, de repente iban a eventos externos, de repente en los eventos que tenían los trabajadores, pues ahí participaban y ahí tocaban, vendían los servicios a los trabajadores que hacían las bodas, 15 años y demás, y por lo tanto, pues ahí había como una manera pues, de compartir lo que tiene la empresa a partir de toda la estructura. La construcción y adecuación de un gimnasio para uso libre de los trabajadores. Todos los días es un gimnasio que no le pide nada al Sport City, al Sport Center, a cualquier gimnasio que tú puedas conocer, no le pide nada, ¿no? Todos los aparatos que pueda tener y todos los trabajadores pueden hacer uso libre de ellos. Obviamente no en su jornada laboral, tienen además un entrenador fijo, contratado por la empresa, y además lo más padre es que el entrenador no lo fueron a buscar a otro lugar, sino lo buscaron dentro de la organización. Oye, ¿quién sabe estas cosas del gimnasio, fuerza, resistencia y demás? Alguien levantó la mano, pues la empresa lo contrata, y a partir de ahí la empresa, este trabajador, se convierte en el entrenador de los trabajadores para que ellos estén físicamente bien. No es nada de esto es obligatorio, cada quien hace lo que quiere hacer. El comedor de la empresa, un comedor institucional, la empresa construyó pues toda la infraestructura, adquirió los muebles y todo lo demás, pero eso es atendido por familiares de los trabajadores y crearon una empresa tipo cooperativa, en lugar de buscar una empresa externa que se dedicara a eso, con toda la experiencia, todo el conocimiento, todo lo demás. No, lo que dijeron aquí, esto es para los trabajadores.
¿sí? Que los trabajadores sean quien lo atienda y entonces pues la esposa de la planta, del vigilante, de todo, no sé, cualquier persona podía entrar a trabajar a este comedor y crear una empresa cooperativa donde la empresa les paga y además, como en cualquier comedor industrial, el trabajador aporta una cantidad muy pequeña, creo que pagaba 12 pesos por comida a este comedor. Tiene una competencia deportiva anual interdepartamental donde todos participan, absolutamente todos, desde el dueño, la familia del dueño, todos. ¿Sí? Un concurso para escoger a la reina y al rey de la empresa que lo representa en los diferentes eventos, tanto internos como externos. Esto es padrísimo porque no importa, aquí no es el rey o la reina los más guapos de la empresa, sino que son aquellos que muestran ciertas características, la gente vota por ellos, se hace todo un proceso de selección y estas dos personas pues representan a la organización en todos los eventos. Uniformes corporativos, en todas las empresas te los cobran, ¿no? Aquí son gratis para todos los trabajadores y además los usan los 6 días de la semana laborales, ¿sí? Y encontramos en la calle inclusive quien hasta los domingos traía el uniforme de la empresa, un sentido de pertenencia muy, muy, muy grande. Clases de inglés y de regularización para los hijos de los trabajadores, y aquí había dos cosas. Por un lado, pues habían construido una serie de aulas para el programa de ingenieros en formación y decimos, oye, pues los fines de semana esas aulas no están ocupadas, ¿qué hacemos con ellas? Pues vamos a dar clases de inglés, regularización de matemáticas, biología, física, español, historia, lo que sea. ¿Sí? Y lo más padre de todo esto otra vez es que los maestros eran los mismos trabajadores, se apuntaban, ¿no? La empresa les pagaba y simplemente, pues yo sé inglés y entonces yo doy la clase de inglés los domingos. ¿Sí? Ventas a plazos de automóviles de la empresa, esto a lo mejor sucede en muchos lados, pero estos en perfectas condiciones, con mantenimiento y seguro incluido. No es el cacharro que te avientan ya, que te lo dan para que te deshagas de él. No, el dueño lo que decía es que yo no le quiero dar un problema al trabajador, de nada sirve que tenga un coche, ¿sí? Si este coche pues, le va a costar dinero en arreglarlo y además si corre el riesgo de tener un accidente y me va a costar al final a mí. Y entonces, cuando salía un coche en venta, porque ya estaban en la renovación, pues lo arreglaban en máximas condiciones, lo pintaban, lo arreglaban totalmente, actualizaban el seguro y se lo daban al trabajador. Y el trabajador va pagando a plazos ese coche. Me tocó a mí vivirlo, ¿no? O sea, un domingo que estuve ahí, pues organizaron los dueños, toda la familia dueña de la empresa, una comida para estar conmigo como agradecimiento por todo lo que hicimos del proyecto, pero me tocó ver que invitaban a los guardias en turno y no es de que le llevaran el plato a su lugar o que fuera por ellos, sino que invitaban a que se sentara con nosotros y estuvieran ahí. Siembra y cosecha de frutas de temporada por los trabajadores y para los trabajadores. Tienen un terreno muy grande, hacían entonces una hortaliza por ahí, donde los trabajadores mismos cuidaban, sembraban y pues cosechaban, y además todo eso que sacaban pues era para ellos, ¿no? Y no les costaba absolutamente nada, ¿sí? Entonces todo esto, ¿sí? Son acciones que a mí la verdad es que me dejaron sorprendido de lo que estaba pasando en esta empresa. La imagen que ven aquí, aparte de verme a mí, ven al dueño de esta empresa, es una persona bastante joven, y él me dijo, yo he hecho todo esto porque todo lo que tengo se lo debo a los trabajadores. Sin ellos yo no estaría aquí. ¿Sí? La verdad es que es una organización admirable, es una persona además que tiene un don de gentes tremendo, él protege y defiende a la familia como no tienes idea, él defiende a sus trabajadores de forma impresionante y él convive con ellos todos los días, a todas horas, y la verdad es que, y por eso lo pongo aquí, vale la pena el reconocimiento, porque ya quisiéramos, como muchos de ustedes lo están poniendo aquí, quisiéramos estar en pues una empresa como esta. ¿Sí? Ricardo, nos dicen, algunas partes siguen pensando que no les des galletas al ratón porque va a volver a pedir un vaso de leche. ¿Sí? Fíjate que en esta empresa están en un proceso de transición en la que el dueño, este señor, está queriendo que su familia pues ya se integre a la empresa, él quiere dejar la dirección general y se la quiere dar a uno de sus hijos, y su hijo, pues bueno, tiene a lo mejor una formación diferente y a lo mejor trae una lucha, inclusive a lo mejor con este tipo de acciones, porque pues él dice, es que todo esto cuesta, ¿no? Y todo esto cuesta mucho, y a lo mejor la empresa podría ganar más o sea, al generar ahorros, pues vamos a generar mayores utilidades. El dueño le dice, ¿sabes qué? Hijo, estás muy equivocado, porque
Es al contrario, si tú le quitas esto a los trabajadores, entonces en lugar de generar esos buenos resultados que tenemos, realmente vas a generar pues resultados peores. ¿Sí? Por lo tanto, esta es una invitación tremenda y padrísima que nos hace pues querer estar seguramente en una empresa como estas, ¿sí? En donde pues de alguna forma trate así a sus trabajadores. Ayúdenme a contestar. ¿Les gustaría estar en una empresa como esta? Perfecto, vamos a ver. Por hasta ahora todos nos van diciendo que sí. Vamos a ver, vamos a dar un ratito más. Cortamos ahí la votación y pues el 100%, ¿no? Todos quisiéramos estar en una empresa como esta. Entonces, fíjate qué padre que hoy que tú estás haciendo el programa de desarrollo de organización, pues qué bonito que pues tengamos la oportunidad de ver las cosas desde una perspectiva diferente. La felicidad de la gente no está dentro del trabajo, tristemente, ¿no? La felicidad de la gente por lo general está fuera de él. El director general de esta empresa me dice, yo le decía, bueno, ¿y cuál es tu trabajo? ¿Qué haces realmente en la empresa? Él me decía, no hago nada más que estar al pendiente de lo que hace la gente, estar cercano a ellos, no como un policía, no como un capataz, no como un supervisor, simplemente estar con la gente. De repente el dueño decía, hoy tengo hambre, ¿no? Y entonces en lugar de decir, oye, pues voy a comprar algo para mí o voy a traer mi lunch, ¿no? Compraba para todos, ¿no? Invitaba a desayunar a los que había ahí en esa oficina. O de repente el fin de semana, ¿quién quiere ir a la granja? Ahí vamos a ir a comer. Y organizaba que la carne asada, que una serie de cosas, ¿verdad? Entonces, realmente es impresionante. Bien, concluimos, ya se nos está acabando el tiempo. Dice así era Gamesa antes de ser de PepsiCo. Exactamente, hay algunas empresas que, pues a lo mejor que son muy grandes, que han tenido una percepción diferente, pero a lo mejor ha estado pensado, en el pasado estaba pensado en que pues, se necesitaba mucho dinero para hacer todas estas cosas. Hoy la realidad es que no necesitas tanto, ¿sí? Necesitas tener nada más creatividad para lograr involucrar a tus trabajadores para que pues las cosas funcionen desde una perspectiva, no de lo que tú o el jefe quieren que suceda, sino desde la perspectiva de lo que a los trabajadores les hace feliz. Y por eso es importante conocer pues la personalidad y el ambiente laboral que existe dentro de la organización. Decir que antes de ser un gran líder hay que ser un gran ser humano. Esa es la gran diferencia que tiene esta persona. Me tocó vivirlo directamente, me tocó sentirlo. La verdad es que el trato que me dieron a mí fue impresionante, ¿no? Y entendí perfectamente el por qué los trabajadores piensan así de la empresa. Y no tuvo que pasar grandes cosas. Bueno, a lo mejor sí, en este señor pasaron dos circunstancias importantes. Cuando su papá hereda a sus hijos, eran varios, el negocio, pues lo que hizo el papá fue dividirlo como en pedacitos, ¿no? A uno le dio en esta ciudad que les comento, a otro hijo le da otro pedacito, y pues ya les dijo, háganse bolas, ¿no? Todos los hermanos, eran 5 hermanos, los 4 restantes, pues prácticamente lo que se sintieron fue como que aborazados por esto que estaban recibiendo y se olvidaron un poco de los papás. ¿Sí? Los papás murieron solos o casi solos porque el único que se quedó con ellos fue este señor que les comento. ¿Sí? Entonces había como que cierto resentimiento un poco de él hacia sus hermanos porque habían dejado medio abandonados a los papás, cuando gracias a los papás, poco o mucho, pues tenían una casa, tenían un coche y tenían una empresa andando. ¿No? Ese fue un acontecimiento. Y otro acontecimiento que le pasó, lamentablemente, pues que tuvo una enfermedad, tuvo un cáncer por ahí, que salió adelante del mismo, y pues a lo mejor estos 2 acontecimientos especiales le hacen tener una perspectiva diferente y hacer un cambio fundamental en la manera de ver las cosas. La pregunta que yo te haría en este momento, ¿necesitamos que nos pase algo así para cambiar nuestra forma en la que tratamos a las personas? Yo espero que no, te invito a que no, y si es así, pues espero que a partir de lo que platicamos el día de hoy, pues te lleves una percepción diferente de las cosas. Contrata a los mejores y déjalos que hagan lo que saben. Si no quieres hacer eso, contrata entonces a los más baratos y que hagan lo que tú dices. Una reflexión interesante. ¿Sí? Muchas gracias a todos por haber estado en este webinar. Simplemente decirte que si necesitas ayuda para hacer tu plan de DO, nosotros lo podemos hacer. Te podemos ayudar de 2 maneras, ¿sí? Ya sea a través de nosotros hacer e implementar el proyecto, y el otro es que tú lo apliques y nosotros te asesoramos.
tenemos por ahí una metodología muy buena en ese sentido y además precios muy accesibles para todos. Tenemos la experiencia de 15 años pues en llevar a cabo este tipo de proyectos, donde todo lo que nos mueve es que tus proyectos son nuestros proyectos. Un enfoque integral de negocios, una visión humanista de soluciones innovadoras, apapachamos y tratamos muy bien a nuestros clientes, un seguimiento muy específico a los proyectos, tenemos la experiencia en los dos lados del escritorio y una metodología de trabajo validadas. Somos una empresa que, pues, a pesar de que estamos físicamente en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, tenemos presencia prácticamente en toda la República, por lo tanto los invito a que nos sigan.